Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa. Aquí estamos todos los días para acompañarlos con toda esa información que nos interesa y que tiene que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Hablamos de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es lo más importante. Para eso es este espacio, en directo, para que conversemos y aprendamos sobre diferentes enfermedades. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Su médico en casa ya está en casa para que conversemos del tema del día. Vamos a hablar de bruxismo. Seguramente han escuchado hablar de esta enfermedad, si se le considera enfermedad, tiene que ver con nuestra salud oral. El bruxismo es el hábito silencioso de apretar los dientes. Muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo diagnosticar el bruxismo? ¿Cómo darnos cuenta, por ejemplo, que tenemos bruxismo? De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, los invito para que veamos lo siguiente. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes de forma continuada. Afecta cada vez más a la población debido al estrés y a la ansiedad, aunque muchos no saben que lo padecen. Se suele producir durante el día o durante el sueño. En esta última situación, el paciente no suele ser consciente de ello. Las personas que bruxan mientras duermen suelen despertarse cansados, con dolor en los músculos de la cara o incluso con dificultad para abrir la boca. Después del insomnio y el ronquido, es la alteración del sueño más frecuente. Sus síntomas incluyen desgaste dental por la fricción, provocando la caída de la corona dental, fracturas dentales, recesión de encías y movilidad dental, sensibilidad dental, dolor de cabeza y dolor muscular. Tema del día, para que hablemos sobre no solamente están las líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Otro dato adicional, en muchos pacientes, como decía ahorita, el bruxismo no presenta síntomas, por lo que algunos desconocen que tienen esta enfermedad. Normalmente el diagnóstico se produce durante una revisión dental rutinaria o cuando el paciente, por ejemplo, acude a la consulta ante un dolor repetitivo en la cara y en el cuello. ¿Será que se puede prevenir esta enfermedad? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué la produce? ¿Cuáles son las causas, los síntomas? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? De eso hablaremos hoy. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzamos Su Médico en Casa. Tenemos líneas telefónicas, redes sociales para que participen activamente en el tema del día y juntos solucionemos con la invitada que hoy tenemos todas esas inquietudes que tenemos en relación con esta enfermedad. Otro dato, en personas propensas a tener bruxismo se ha demostrado que la reducción del estrés, que dicen que es el mayor causante de esta enfermedad, y la ansiedad pueden disminuir esta afección. Está con nosotros la doctora Janet Botero Mazo. Ella es odontóloga especialista en prótesis periodontal. Gracias por estar acá, doctora, bienvenida. Gracias a mí por tu invitación y un saludo a tu audiencia. Este tema es bien interesante, doctora. Además, cada vez es como más común, más frecuente el bruxismo. Sí, claro, Yasmín, definitivamente el bruxismo es no la vamos a llamar enfermedad en este momento, la vamos a llamar como una de las funciones importantes que tiene el organismo para liberar estrés. Entonces, desde antes y hasta ahora se había considerado como una enfermedad, pero realmente en este momento estamos cambiando el concepto y estamos hablando que es una de las funciones que tiene el sistema de oclusión de los pacientes. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del bruxismo, el hábito silencioso de apretar los dientes. Hay quienes dicen que se genera ruido en la noche, muchas veces los pacientes ni siquiera se dan cuenta, sino la persona
que está a su lado. Por eso es de difícil diagnóstico a veces. Doctora, ¿cuáles son las causas? ¿Se habla de estrés, se habla de ansiedad o existen otro tipo de causas? Sí, básicamente el origen del bruxismo es el estrés. Sí. ¿Por qué? Porque al paciente recibir ese estrés, que estamos pues todos en el medio constantemente afectados, tenemos problemas en el trabajo, tenemos dificultades en la casa, los niños, entonces como esa todas rutina estas del cargas, diario. total, y estas cargas emocionales, la psiquis humana las asume. Entonces es ahí donde entra el sistema de la oclusión del paciente, el órgano masticatorio, y es una herramienta para que ese estrés sea liberado. Total, que nuestros músculos, la articulación, nuestros dientes ayudan a liberar ese estrés. ¿Podemos hablar de tipos de bruxismo? Sí. Hay básicamente dos tipos de bruxismo para hacerlo sencillo y que nos entiendan los pacientes. Hay un bruxismo que es de desgaste de los dientes, que es cuando las personas refieren que están rechinando los dientes porque realmente mueven su mandíbula de un lado al otro y eso genera un desgaste en los dientes. Y hay otro bruxismo que es de apretamiento constante y genera unas cargas extremadamente fuertes en los dientes, ocasionando fracturas o fisuras en ellos. Puede ser consciente o inconsciente, porque se bruxa, o el hábito de bruxar, porque tengo entendido que se dice así, se da mientras la persona duerme, pero también cuando la persona está despierta inconscientemente. Sí, hay bruxismo diurno y bruxismo nocturno. Generalmente el bruxismo diurno suele ser con unas cargas menores, porque cuando la persona está alerta, pues tiene momentos donde también es consciente que está apretando y de pronto pues deja de estar apretando sus dientes o rechinando. Sobre todo apretando es el diurno. Pero en la noche la persona pues definitivamente apaga el switch, se va a dormir, entra la parte inconsciente y las fuerzas son extremadamente altas y constantes. De hecho, los dientes en función normal solamente están en contacto en el día aproximadamente 17 minutos, que es básicamente cuando el paciente está triturando su alimento, masticando, o cuando está tragándolo. Pero en el bruxismo los tiempos son de 40 minutos, el paciente haciendo estas cargas supremamente altas sobre los dientes. Como decíamos ahorita, muchas veces los síntomas no están presentes, entonces ¿cómo diagnosticarlo? Uno de los síntomas, y ahorita vamos a hablar de ello, doctora Janet, es precisamente ese rechinar de los dientes, ese sonido que puede ser molesto para quien está a mi lado. Porque antes saludamos a Lucía, que se encuentra en la Loma de los Bernal. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Lucía, la escuchamos. Buenas tardes. Sí, señora. Los felicito por ese programa tan maravilloso que pasa todos los días. Gracias, es de ustedes. Necesito preguntarle a la doctora si yo sufro de bruxismo, me han dicho que sufro de eso, pero que no me pueden colocar la placa que porque uso CIPAD. ¿Es eso cierto? Muy bien, está clara la pregunta, doctora. Gracias, Sí. Lucía, por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Janet. Bueno, ¿qué le podemos decir a la paciente? Ocurre que como el CIPAD es un elemento que los pacientes usan en la noche y es como una máscara que ellos... ¿Para el ronquido? Sí, para el ronquido y problemas pues como de respiración y oxigenación. Entonces, y las placas de bruxismo son elementos que van dentro de la boca, pegados a la boca, entonces puede que haya cierta interferencia o dificultad en el uso de estas. Entonces, generalmente pues el médico no recomienda el uso de las placas. Pero realmente cuando uno habla de bruxismo, lo ideal es que los pacientes no tuvieran que usar placas para manejar el bruxismo. Lo ideal es que los dientes, las estructuras dentales estén bien posicionadas, bien ubicadas y que lo que la naturaleza creó, que fueron los dientes, los músculos y la articulación, sean lo suficientemente capaz de responder a esas fuerzas de bruxismo, porque como le tenía contando Jazz, el bruxismo no lo estamos considerando como una enfermedad, sino como una de las funciones que tiene el órgano masticatorio, como comer, como hablar, como expresarse, ¿sí? Y una herramienta por la cual podemos liberar estrés. Bruxismo, el hábito silencioso de apretar los dientes, es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Podemos tener bruxismo y no darnos cuenta, pero entonces, ¿cuáles son esos síntomas que me pueden decir estoy sufriendo o padeciendo bruxismo, doctora? Bueno, sí.
muchas personas llegan a la consulta diciendo que es que el esposo o la mamá dijo que es que no dejó dormir porque sentía un sonido pues toda la noche. Eso es muy típico de los pacientes. ¿Y es fuerte ese sonido? ¿Es molesto? Es bastante fuerte, sí, en ocasiones sí uno perfectamente pues lo puede sentir, sí. Otros síntomas son dolores de cabeza, dolores en el cuello, en esta zona cervical, muy frecuente. ¿Y la mandíbula también? La articulación también duele. Hay pacientes que tienen tanto dolor y tanta sintomatología que los oídos también sienten sordera o sienten tinnitus, que son los pitos pues, que se generan en los oídos. A nivel dental, tenemos que hay desgaste dental, hay fisuras también. Sí. También puede haber daño en el hueso. Como que se partieran, se fracturaran los dientes, las muelas. Una fisura, como que si se te cae un vaso y se te rompe y se te genera una fisura, igualito le puede pasar a los dientes. Ahora, ¿cómo no confundirlo con los cuellos destapados, que podría ser como similar? Es que los cuellos descubiertos también pueden ser, sí, se llaman recesiones, y esas recesiones también pueden tener su origen en el bruxismo. No solamente es un tema de que es que te estás cepillando duro o de que tu encía es delgada, no. El bruxismo también genera cuellos descubiertos. Qué interesante esta charla con la doctora Janet Botero, que hoy nos acompaña para hablarnos de bruxismo, ese mal hábito o hábito silencioso de apretar los dientes, sobre todo cuando se está durmiendo. Está con nosotros Claudia, en Cartagena. Qué gusto escucharla. Salud especial para los televidentes que a esta hora están conectados en Cartagena. Muchas gracias, muchos saludos, doctora Claudia. Bienvenida, adelante con su inquietud. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tengo un niño de 8 años que sufre bruxismo, constantemente escucho el rechinar de los dientes en la noche, y pues quería saber si hay otra causa que pueda explicarlo, porque no creo que sea estrés, un niño que hace mucho deporte, se ve pues contento, siempre tranquilo, entonces quería saber si la doctora pues me podía dar otra posible causa del bruxismo en un niño. Por supuesto, además que bien interesante su pregunta. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de Cartagena, Claudia. Porque en los niños se puede presentar, y verdad, ¿quiénes son como más la población más vulnerable del bruxismo? Realmente en todas las edades, en todas las etapas de la vida de las personas hay bruxismo. Los niños son una población pues muy especial donde también se presenta el bruxismo, porque pues puede que uno dice, bueno, no tienen estrés, son personas felices, no tienen mayores preocupaciones, pero ellos sí tienen que responder por las obligaciones en el colegio o por las normas de la casa, y eso les genera estrés. Llamemos estrés no un problema grande, puede ser una cosa pequeña, pero un examen que perdió, una tarea que tiene, algo que no le quedó completo, eso le puede generar estrés, y como les decía, el bruxismo es un mecanismo como él puede estar liberando ese estrés. Ahora, en los niños no hay tratamiento en el sentido de que no se les suele colocar una placa, que es como la herramienta que los odontólogos hemos tenido durante toda la vida pues para manejar el bruxismo. En los niños, como ellos están en ese proceso de recambio de sus dientecitos de leche por los permanentes, entonces no podemos colocar tampoco ningún elemento que impida ese recambio, ese proceso normal, ¿cierto? Y definitivamente en la etapa pues de los pacientes adultos, pues con mayor razón ese bruxismo se consolida, porque pues como adultos de pronto tenemos más responsabilidades, problemas en el trabajo, y todo eso también nos está generando ese estrés. Tema del día en Su Médico en Casa: bruxismo, el hábito silencioso de apretar los dientes que cada vez es más común en la población. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento, que es bien importante? ¿Será que tiene complicaciones? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa muy breve aquí en Su Médico en Casa. 1 minuto y enseguida regresamos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros, y el tema del día, estamos hablando de bruxismo, ese sonido molesto de apretar los dientes, sobre todo cuando se está dormido, aunque también hay ese, digamos, hábito inconsciente o consciente de día. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Además del estrés, existen otros factores que pueden contribuir a la aparición del bruxismo, como los hábitos del sueño, la postura, la alineación de los dientes y la incapacidad para relajarse. Los síntomas incluyen dolor de oído, dolor de cabeza, sensibilidad muscular, sensibilidad a las cosas calientes, frías y dulces, dolor o inflamación de la mandíbula.
Las terapias que se aplican para tratar el bruxismo están orientadas a la reducción del dolor, la prevención del desgaste de las piezas dentales y los daños permanentes en la mandíbula y la disminución del rechinamiento de los dientes. Los protectores dentales y las férulas suelen emplearse para evitar el bruxismo mientras el paciente duerme. Otras medidas que se pueden tomar son evitar los alimentos duros y los dulces, realizar ejercicios de relajación que ayuden a reducir el estrés, masajear la zona afectada, dormir las horas recomendadas, beber mucha agua, realizar una ortodoncia para alinear los dientes. La cirugía solo se realiza como último recurso y es que resulta que existe también una cirugía como parte del tratamiento. Pero antes, doctora Janet, hablemos del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el bruxismo? Bueno, primero es la sintomatología que tiene el paciente. Encontramos facetas de desgaste, encontramos dolor muscular, encontramos dolor articular. También usamos radiografías, radiografías panorámicas, tomografías, resonancias magnéticas y también la ayuda de otros aparatos como un análisis muy adecuado de cómo está funcionando el paciente, de cómo es su mordida y cuáles son los movimientos que hace su articulación cuando está bruxando, cuando está comiendo. Toda esa información se recopila, se recolecta y podemos diagnosticar qué es lo que le está pasando al paciente, que cuando bruxa no está haciendo, sus estructuras no están siendo hábiles para soportar la carga y le están generando dolor o daño en cualquier estructura, en la articulación, en los dientes o en sus músculos. Y antes de hablar del tratamiento, saludamos a la señora María, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida y qué gusto escucharla. Ay, buenas, Janet. ¿Qué es ese que dicen cuello de bolsillo? ¿Eso qué es? ¿Cuello de qué, perdón? Del bolsillo. Del bolsillo. Sí, para que usted le preguntara a la doctora, ella le dijo, no, ese no es. ¿Cuello del bruxismo? Sí. Se referirá a los cuellitos descubiertos que estábamos hablando. Gracias, ahora. María. Sí. Cuando a veces tenemos en los dientes y nos da sensibilidad como a lo frío, a lo caliente, a lo dulce, entonces vamos donde el odontólogo y nos dicen, ay no, si es que usted tiene los cuellos descubiertos. Entonces generalmente ese cuello descubierto es la zona donde está como la unión entre lo que es la corona del diente y la raíz, está cubierta por la encía, esta encía se baja y descubre esa zona de unión que es como el cuello del diente y es una zona altamente sensible. Hablábamos ahorita con Yasmín que no solamente ese cuello se descubre por un cepillado fuerte, sino que también el bruxismo hace que ese cuello baje porque ese es el punto donde hay mayor concentración de esfuerzo o de estrés en el diente cuando le estás aplicando una fuerza. Bueno, uno podría pensar que bruxar no es tan malo, pero resulta que sí tiene muchas complicaciones, pues no solamente va a fracturar los dientes o el desgaste de las piezas dentales. Sí, ¿cuáles son esas complicaciones? Sí, mira, Yasmín, también hay reabsorciones en la articulación, está la parte muscular, incluso en la parte muscular te podría contar que un desbalance en la musculatura a nivel cervical genera un desbalance en todo el cuerpo, en la columna. Sí. Entonces, imagínate que con el bruxismo se puede alterar hasta la misma posición del paciente. Muy bien. Dolores en la espalda incluso o más abajo. Ya para terminar, doctora Janet, pero muy importante el tratamiento, porque uno ve esas plaquitas, las placas forman parte del tratamiento, pero también veíamos que existe una cirugía. Sí, Yasmín, pero mira, desde el punto de vista y pues pensando, y me gustaría que los pacientes pues tuvieran en cuenta eso, las personas que nos están oyendo, que si el bruxismo no lo consideramos una enfermedad, sino que lo vemos desde un enfoque de que es una herramienta que el cuerpo está utilizando para liberar estrés. Como un mecanismo de defensa. Total, como un mecanismo de defensa. Entonces, bruxar es sano. Lo que no es sano es cuando bruxamos con unos dientes que no están bien alineados o cuando nos faltan dientes. Entonces, lo que el odontólogo debe hacer es tratar de que esas estructuras se encuentren sanas, se encuentren bien y no tener que instalar las placas que hemos usado hasta el momento para evitar, por ejemplo, el roce o llegar a un caso tan extremo como podría ser una cirugía, que ya es algo muchísimo más invasivo. Muy bien, doctora Janet Botero, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan útil. Hoy aprendimos sobre el bruxismo.
También se puede prevenir como con esas técnicas de relajación para bajarle un poquito al estrés y a la ansiedad. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, ya viene Su Caso en Casa. Chao.